Hola, os quiero dar la bienvenida a este nuevo vídeo en el que, como os comentaba en el anterior, pues vamos a abordar algunas de las conductas de riesgo en adolescentes, ¿no? Bueno, primero entendemos por conductas de riesgo aquellos comportamientos susceptibles de generar algún tipo de peligro, tanto físico como psicológico, bien a la persona ejecutora, digamos, de esta conducta o a otras personas de su entorno, ¿no? Son comportamientos que implican un efecto placentero inmediato, pero que carecen de una valoración de las consecuencias posteriores, ¿no? Digamos que los procesos cognitivos que subyacen a estas conductas son interpretaciones mayoritariamente erróneas que aparecen de forma espontánea ante diferentes situaciones, ¿no? Y que son aceptadas como verdaderas. Por tanto, aprender a identificar este tipo de pensamientos o distorsiones cognitivas permitirá al adolescente pues encontrar un mejor control, ¿no?, sobre sus decisiones y por tanto un mayor bienestar, ¿no? La adolescencia es el rango de edad en el que más frecuente son estas conductas de riesgo, ¿no? Bueno, y las más habituales pues en esta etapa pues serían el consumo de drogas, o sea, de sustancias pues como alcohol, tabaco, estupefacientes, derivados del cannabis y otras, ¿no? Las relaciones sexuales precoces y sin medidas de protección, la conducta antisocial, los trastornos de la alimentación, el fracaso escolar, tal. Bueno, sin duda, pues cada una de estas conductas pues conllevaría un tratamiento y abordaje que yo creo que excede un poco, sobre todo, el marco de tiempo, ¿no?, y del carácter, digamos, de estos vídeos divulgativos. Así que hoy vamos a poner la atención en una de estas conductas de riesgo, como es el consumo de drogas, es decir, tanto legales como ilegales, y en alguna otra ocasión pues trataremos de abordar las conductas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Bueno, deciros que el contacto de los adolescentes con las drogas aparece cada vez a edad más temprana. El tabaco es la sustancia con la que tienen un contacto más precoz, situándose la edad media de inicio al consumo en los 13,2 años, y luego estaría el alcohol, que comienzan a una edad media de 13,7 años, ¿no? De todas formas, es importante utilizar información contrastada y seria, ¿no?, sobre este problema, que nos ayude a tener una percepción de la realidad pues lo más veraz y objetiva posible, ¿no? Bueno, habitualmente estamos acostumbrados y también condicionados por noticias que se publican en diferentes medios y que, debido pues a su alcance mediático, nos genera la sensación de que esas noticias son como la regla general, ¿no?, con la que podemos medir cualquier aspecto relacionado con los temas sociales y comunitarios que nos preocupan, ¿no? Cuando escuchamos informaciones o preguntas del tipo ¿por qué están aumentando los consumos de drogas en los adolescentes?, pues damos por hecho que esto es así, ¿no? Y no es cierto que los consumos, estén aumentando conforme pasan los años, ¿no? Y para contrastarlo, pues podemos recurrir pues a estudios como el realizado en nuestro país por el Plan Nacional sobre Drogas, que nos dice que el consumo de las diferentes sustancias, motivo de ese estudio, se encuentran en descenso o en una estabilización prácticamente en todas las sustancias consumidas por la población adolescente. Por ejemplo, hace 25 años, pues el 22% de los adolescentes en España consumían tabaco diariamente, ¿no? En 2018 esa cifra disminuyó hasta el 10%. Y respecto al consumo del alcohol, se pasó de un 75% que hace 25 años habían bebido en el último mes a un 57% en el 2018.
En el caso del cannabis, mientras que hace esa misma edad, hace 25 años, lo había consumido en el último mes el 12% de adolescentes, es verdad que durante una década se dio un aumento muy importante, llegando a alcanzar ese consumo hasta el 25%, ¿no? Y después de ese tipo, que oscila entre los 2006 y 2010, esa cifra se estabilizó y fue decayendo progresivamente hasta alcanzar el 19% en 2018, ¿no? En el último lustro, es decir, de 2018 a 2023, se mantiene constante más o menos esta cifra, ¿no? Es decir, 1 de cada 5 adolescentes entre 14 y 18 años han fumado cannabis, han fumado o han consumido cannabis en el último mes, ¿no? Parecida tendencia, aunque con prevalencias mucho menores, pues han seguido los consumos de otras drogas ilegales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cocaína, el consumo pasó del 1,4% que habían consumido en el último mes en el año 98 a un pico que hubo en el 2004 que se llegó a la cifra del 5%, descendiendo posteriormente hasta el 1,3%, que es lo que se mantiene actualmente, ¿no? Y parecidas tendencias han seguido pues otras drogas, sobre todo pues las de efecto estimulante, en fin, anfetaminas, speed, pastillas y tal, o los alucinógenos como la ketamina, otro tipo de sustancia, ¿no? Recalcar que las chicas siempre consumen drogas ilegales en menor proporción que los varones, ¿no? Y de todas formas creo que es importante reseñar el cambio de algunos patrones de consumo, sobre todo en el alcohol entre los adolescentes, ¿no? Pese a que ha disminuido el porcentaje de jóvenes que beben alcohol, entre quienes sí lo hacen ha aumentado el consumo intensivo, ¿no? Caracterizado por ingestas de mayores cantidades de alcohol en intervalos, digamos, mucho menores de tiempo, ¿no? Pese a estos datos en los que observamos, bueno, pues que el consumo no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido o estabilizado, no es menos cierto pues que sigue habiendo un consumo significativo que afecta a una parte, en fin, nada desdeñable, ¿no? de nuestros adolescentes, ¿no? Y a pesar de las campañas que sí ha habido de sensibilización y concienciación para evitar este consumo, pues en fin, yo muchas veces me pregunto qué hace, ¿no? Que se siga consumiendo. Y yo creo que hay dos causas que nos pueden ayudar a entender estas conductas, ¿no? Una es de tipo evolutivo y tiene que ver con algunos rasgos que identifican a los chicos en este rango de edad, entre los que se destacaría, y os lo comentaba en el vídeo anterior también, ¿no? Por ejemplo, el valor de la amistad, ¿no? Que desplaza el apego que se sentía hasta ese momento por los padres y el sentir que forman parte de un grupo, o sea, que están integrados en el mismo y por tanto aceptados y valorados, es muy importante en esta etapa, ¿no? Si en ese grupo surgen iniciativas para probar determinadas sustancias, pues será difícil, ¿no? Que alguien rechace dicha iniciativa ante el temor de ser rechazado y, digamos, y perder el referente fundamental, que es sentirse miembro de dicho grupo, ¿no? Otro elemento presente en este momento, un elemento también de tipo evolutivo, es, digamos, la creación de la propia identidad, ¿no? Para lo que buscan modelos entre sus iguales y entre referentes que surgen pues a través de los medios y las redes sociales, que transmiten determinados valores, pues en fin, no precisamente ejemplares, ¿no? Pero con los que se suelen identificar y seguir esas pautas y consejos que transmiten estos referentes, ¿no? Esa búsqueda de identidad conlleva cambios en el autoconcepto, ¿no? Un poco de no saber muy bien quién soy, ¿no? Y que suelen afectar pues también a la autoestima, y de ahí a veces pues la inestabilidad emocional, los cambios de humor, la irascibilidad, el hermetismo, ¿no? Por otro lado, al margen de estos elementos, digamos, evolutivos, hay otros elementos ambientales, digamos, propios de la época y la sociedad en la que vivimos, que influyen sin duda en el consumo de estas sustancias, ¿no? Uno, yo diría que es la baja tolerancia a la frustración, causada en muchos casos
por la forma en la que se suelen resolver las situaciones frustrantes, que no es otra que facilitar por parte de las personas referenciables, es decir, padres fundamentalmente, la satisfacción de los deseos de estos chicos para evitar los conflictos y los desencuentros. Es decir, la imposición de límites tan necesarios para un buen desarrollo personal apenas está integrado en la educación de nuestros niños y adolescentes, y eso hace que se sientan como merecedores de todos los derechos, pero desde luego no tanto de sus responsabilidades. Por otro lado, la forma en que necesitan satisfacer sus deseos, que es algo que debe conseguirse de manera inmediata y urgente, ¿no? De ahí que el consumo de este tipo de sustancias les ofrece dicha inmediatez, pues los resultados, en buena parte placenteros, pues los obtienen casi al instante. Mientras que cualquier otro premio o refuerzo obtenido a través del esfuerzo, digamos, y del trabajo, el compromiso, suele obtenerse a más largo plazo, ¿no? Otro elemento cultural y ambiental que influye en el consumo de este tipo de sustancias, pues es el consumismo imperante, ¿no? En esta sociedad en la que todo es susceptible de ser usado y consumido bajo la promesa, además, que eso nos va a otorgar grandes dosis de placer y felicidad, ¿no? Es decir, no nos podemos perder nada, no vaya a ser que eso que me pierdo sea lo que me otorgue la entrada a la felicidad, ¿no? Y el problema de todo esto es que, lamentablemente, pues existen adolescentes, como cualquier otro tipo de edad, con predisposiciones a la adicción, es decir, predisposiciones de tipo genético y favorecidas por el ambiente, que hacen que dos adolescentes que puedan adentrarse en este mundo de las drogas, uno de ellos, debido a esa predisposición genética, pueda desarrollar una adicción de la que será más difícil que salga y que puede afectar a toda su vida presente y futura, ¿no? Y a lo mejor el otro, sin esa predisposición y abordando el problema con suficiente antelación, digamos que tiene más posibilidades de salir indemne, ¿no?, de ese mundo, o por lo menos menos tocado, ¿no? Pero esa predisposición no es fácil de detectar hasta que ya se ha hecho un tramo del camino, ¿no? Y bueno, además de esto tenemos que entender que existen unos factores de riesgo que favorecen este problema y también unos factores de protección que ayudan a evitarlo. Algunos de los factores de riesgo pues serían la baja autoestima, la dificultad para asumir responsabilidades, la ausencia de normas y límites, la impulsividad, la agresividad en el afrontamiento de problemas o la presencia de valores como el individualismo, el hedonismo o el consumismo, ¿no? Por el contrario, una adecuada autoestima, la autonomía acorde a la edad, la capacidad para tomar decisiones, la asertividad y la gestión emocional, pues actúan como factores protectores, ¿no? En el ámbito familiar pueden ser factores de riesgo, digamos, la falta de cohesión familiar, ¿no?, la ausencia o inconsistencia de límites y normas, la inadecuada supervisión parental, la sobreprotección y las actitudes permisivas por parte de los progenitores, ¿no? Sin embargo, pues pueden ser factores de protección pues un poco los contrarios a esto, ¿no? Es decir, una cierta cohesión familiar, un estilo de comunicación asertiva en la familia, los modelos adecuados para afrontar los conflictos, la adecuada supervisión y los refuerzos adecuados al esfuerzo realizado. Deciros que la cohesión familiar no tiene que ver necesariamente con el hecho de que los padres vivan juntos, sino con el compromiso que adquieren viviendo juntos o separados en el desarrollo de un modelo de educación que aporte factores de protección. A modo de ejemplo, y aunque estas son propuestas que es necesario hacer ya, pues desde la infancia, pues desde la primera infancia, pues bueno, os comento algunas acciones, ¿no?, que conllevan factores de protección.
por ejemplo, pues experiencias de ocio gratificante, alternativas al consumismo, enseñándoles a disfrutar de pequeñas cosas o momentos agradables, ¿no? Es, por ejemplo, las experiencias de frustración o fracaso, que se puedan extraer de ellas aprendizajes valiosos y no solo la satisfacción ansiosa de ese deseo, ¿no? El aprender a aburrirse, ¿no? A perder el tiempo, es decir, el tener tiempo libre en el que se puede no hacer nada especial sin necesidad de utilizar pantallas o medios, otro tipo de medios, ¿no? Para estar bien. Fomentar la autoestima desde la infancia, reforzando las conductas positivas, mostrando afectos positivos, fomentando la motivación, poniendo el acento más en el trabajo que en el resultado. Ayudar a desarrollar competencias personales que podemos denominar como habilidades para la vida, ¿no? Trabajar desde pequeños en el afrontamiento de problemas, desarrollando habilidades de solución de conflictos, la toma de decisiones, pues ayudándoles, en fin, a pensar, ¿no? El control de las emociones o las habilidades sociales y de comunicación. Todo esto va a facilitar en la persona, el chico, cuando sea adolescente, que haya adquirido recursos personales que le ayuden a afrontar con éxito los riesgos, ¿no? Y también fomentar y acompañar hacia la inserción social, ¿no? Posibilitando experiencias de vida en grupos diversos, es decir, tanto familiares como del lugar en el que se vive, de la escuela, del colegio, de deportes u otro tipo de actividades, ¿no? Con el objetivo de que vaya poco a poco definiendo el tipo de relaciones sociales que le gustaría o que quiere ir estableciendo, ¿no? Y desde luego transmitir con el ejemplo valores asociados a factores de protección para las conductas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, valores como el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, la empatía, la implicación social o el cuidado personal ayudarán a la persona en la etapa adolescente a enfrentar mejor los posibles riesgos que se le puedan presentar, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo y, en fin, espero, como siempre, que pueda resultaros de interés. Y nada, yo os convoco pues para dentro de un mes en el que seguiremos hablando de algún tema relacionado con la psicología. Un abrazo.